Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Las mujeres son las que priman en este mundillo de lo natural. ¿A que sí? Estamos un poco en familia. Bueno, en primer lugar, dar gracias a Carmen y a la arboristería Vida Sana por invitarme a esta presentación. Yo a Carmen la conozco desde el año 2009. Probablemente fue en mayo de 2009 cuando fui a la tienda que tenían ahí en la calle Fita, que es cuando cuando yo cambié mi alimentación y me hice macrobiótico y estas cosas raras y empecé a comer cosas muy raras y al principio pues fue potente, porque fue un cambio potente es una cosa muy buena poder acudir a una tienda ecológica y que te asesoren bien y que te expliquen bien las cosas y porque claro, muchos nombres, pues hay muchos nombres raros, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quería hoy es hablar un poco de lo que es la macrobiótica, ese nombre un poco tan rimbombante que nos suena chino y que creemos que tiene poco que ver con Occidente, ¿no? Pero más lejos de la realidad, y lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos definir la macrobiótica? ¿Sí? En primer lugar, la palabra macrobiótica viene de las raíces del griego clásico macros y bios, que significa macros significa grande y extenso y bios significa vida. Y con esto ya nos podemos ir todos a casa. Ya hemos terminado. Vale, ¿qué creéis que significa? ¿Qué creéis que significa macros bios? Si macros significa grande y bios significa vida, ¿de qué estaremos hablando? La genética y la de la persona y de mente y grande, pues como soy yo. Realmente estamos hablando de gran vida, ¿no? Pero No tiene nada que ver con un país asiático, sí mismo hace muchas cosas de esas. sí. Y va con lo asiático, con Japón, con la comida japonesa. Sí, claro, es que ahora lo vamos a ver, ¿vale? De hecho, es falso creer que la macrobiótica es cosa de chinos y que es solo una moda con 70 años de antigüedad y que no tiene nada que ver con Occidente, como decía al principio de la charla, ¿no? La macrobiótica desde hace casi 2500 años era utilizada para describir un estilo de vida sano y para prevenir enfermedades, basada en una alimentación y estilo de vida naturales, sin excesos y en contacto con la naturaleza. Hay textos antiguos, clásicos chinos, en los que ya se hablaba de higiene macrobiótica. Era una serie de pautas que describían pues, un estilo de vida natural, sin exceso, en contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera. En aquella época pues, eran unos textos destinados pues, a la aristocracia, que eran los que en aquella época pues, se podían cuidar, básicamente, ¿no? Claro, para hablar de macrobiótica tenemos que hablar inevitablemente de George Osawa. Este hombre fue conocido en Occidente como George Osawa y fue el introductor y el divulgador de la macrobiótica en Occidente. Este hombre era muy peculiar porque fue filósofo, fue escritor, divulgador, era terapeuta, se dedicó toda su vida a divulgar un estilo de vida macrobiótico, saludable, etcétera, etcétera. Y vino aquí a Europa porque era un enamorado de la cultura francesa. No sé si sabéis que Japón, y sobre todo la zona de lo que luego se llamó Vietnam y todo esto, se llamaba la Indochina. La Indochina era colonia francesa. De hecho, hay una película que os recomiendo que veáis que se llama Indochina. No sé si la habéis visto. Y es de cuando la época imperial francesa y todo esto, ¿no? Entonces, pues en Occidente, pues, o sea, en Oriente, en Japón sobre todo, tenían como mucho enamoramiento con toda la cultura francesa, ¿no? Pero vamos un poco a la antigüedad,
¿vale? Vamos a retroceder a la antigüedad y vamos a ver que, por ejemplo, Hipócrates, en el siglo V antes de Cristo, ya habló de macrobiótica, como gran vida, macros bios, y es famoso por su frase que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, entre otras, ¿sí? Esto sonará, lo de que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, al contrario de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que a la mínima te meten ya la pastilla y no te hablan nada de nutrición ni nada. Pues Hipócrates, que es el padre de la medicina, ya enfatizaba la importancia de la alimentación. En el Corpus Hippocraticum, yo no sé si veis, ¿se me ve aquí bien, Vivi? Ahí no se me ve. Pues gira un poquito la cámara. No, espera, no. Ahí se me ve. Es que... No. Es que hay que hacer el zoom. ¿Lo ves el zoom? Bueno. El Corpus Hippocraticum, Hipócrates, ya en el siglo V a.C., ya hablaba de macrobiótica para describir una alimentación y un estilo de vida saludables, sin excesos y en contacto con la naturaleza, para tener una vida larga y sana. Otras figuras importantes como Galeno, no sé si conocéis, pero en fitoterapia, en medicina por medio de las plantas, se habla de preparaciones galénicas. Todo esto viene de Galeno. Galeno fue uno de los grandes médicos de la antigüedad y también utilizó este término para definir un estilo de vida y alimentación saludables. Elaboró la teoría de los 4 humores. Ellos hablaban, los médicos antiguos hablaban de que el cuerpo humano contenía una serie de humores. Ellos hablaban, por ejemplo, de la sangre, el fuego y... no, hablaban de la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis verde, creo. Entonces, según cómo fuera tu constitución, tú eras de constitución linfática o eras sanguíneo, y enfatizaba la dieta y capacidad del propio cuerpo para recuperarse, ¿sí? Recomendaba 10 días de crema de cebada y habréis oído esta famosa frase que es primum non nocere, que es primero no hacer daño. Es decir, el terapeuta lo primero que debería intentar debería ser primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Primum non nocere. Recomendaba primero cebada 10 días. O sea, tú ibas a tratarte con él y decía, vamos a hacer como una especie de semiayuno, vamos a poner una monodieta, vamos a tomar cebada durante 10 días para limpiar la sangre, para limpiar el organismo, ¿sí? Si no funcionaba, entonces ya recomendaba fitoterapia. Y solo después recurría a las terapias invasivas. Terapias invasivas en aquella época pues serían pues, la operación correspondiente. Los chinos, por ejemplo, la acupuntura. Pero la acupuntura era el último recurso. Cuando otras cosas no funcionaban, cuando la fitoterapia no funcionaba, entonces ya recurrían a las agujas. Y luego él decía que no hay 2 enfermedades iguales. Es decir, 2 personas con una anemia no tienen los mismos síntomas. O sea, el terapeuta siempre tiene que trabajar con la persona que tiene delante, siempre tiene que personalizar y siempre tiene que centrarse en la persona que tiene delante. Porque cada persona es un mundo. Y 2 personas distintas van a manifestar una misma anemia de maneras distintas. ¿Sí? Entonces ya nos acercamos más hacia la modernidad. A partir del siglo XVII vemos que la palabra macrobiótica... Un poco de agua, por favor. La palabra macrobiótica y su significado volvieron a tomar fuerza tanto en Oriente como en Occidente. Aquí tenemos una figura importante, relevante, que es Ekiken Kaibara. Ekiken Kaibara era un filósofo japonés
que fue autor de la obra Yo-Yo-Kun, que era el secreto japonés de la salud. Era un hombre ejemplar, honesto e íntegro, como los políticos de hoy en día. Exactamente igual. Sí. Se le consideraba el Aristóteles japonés, fijaros. Acuñó el término Shin-Do-Fuji, que significa no estamos separados de nuestro entorno, es decir, nuestro entorno interactúa con nosotros. Nosotros cambiamos con las estaciones, por ejemplo, ¿sí? Cambiamos con la noche, no somos las mismas personas por la noche que por el día, ¿sí? Somos seres diurnos. Si conocéis a alguien, por ejemplo, que trabaje a turnos y le toque una temporada larga de noches, por ejemplo, veréis cómo acaban hechos polvo. Acaban hechos polvo porque es que por naturaleza estamos hechos para vivir durante el día, ¿sí? Vale, a partir del siglo XVII, pues seguimos, ¿vale? La palabra macrobiótica y su significado volvieron a tomar fuerza tanto en Oriente como en Occidente. Y aquí tenemos un personaje muy interesante que es Christoph von Hufeland, que escribió un libro que se llama Macrobiótica, el arte de prolongar la vida, en el cual invitaba al lector a llevar una dieta sencilla de cereales integrales y verduras. Ya nos acercamos a Osawa, vamos a llegar a Osawa pronto. A finales del siglo XIX, Sage Nishizuka, que era este señor, fue desahuciado por la medicina moderna y se curó los riñones con un régimen basado en granos integrales y vegetales. Fundó la primera organización macrobiótica que se llamaba Suki-yokai y fue extremadamente famoso en Japón. Este hombre, Sagen Ishizuka, era médico del ejército japonés y fue súper famoso hasta tal punto que mucha gente le escribía cartas y no sabía ni su dirección y ponía en el sobre, ponían solamente para el doctor que lo cura todo con hierbas, y las cartas le llegaban. Tan famoso era que los carteros ya sabían dónde vivía y dónde tenían que entregar la tarta. La tarta, digo. ¿Qué estaré pensando? En la carta, ¿ok? Entonces, él decía que el origen de los problemas de salud y sociales son la mala alimentación por desequilibrio de sodio-potasio, ya sabéis que unos alimentos son más ricos en sodio y otros alimentos son más ricos en potasio. Por ejemplo, las verduras son más ricas en potasio y todo lo que es el alimento animal, quesos curados, embutidos, sal, preparados con sal, etcétera, etcétera, son más ricos en sodio. Ahora vamos a explicarlo todo esto. Entonces, alimentarse de acuerdo con la constitución biológica humana, en especial utilizando cereales integrales y vegetales como alimentos principales. Eso es lo que preconizaba él un poco, ¿no? Y ya llegamos a George Osawa. Este hombre, George Osawa, que no se llamaba así, lógicamente, este fue el apodo o el nombre europeo que adoptó cuando llegó a Europa, a Francia. Se curó de tuberculosis siguiendo el método de Sage Nishizuka. Dedicó su vida a difundir la macrobiótica. Fue activista, como he dicho antes, poeta, filósofo, divulgador, escritor, profesor, y proponía una dieta muy sencilla y espartana en cuanto a variedad. O sea, él parecía que lo curaba todo como... ¿Os acordáis que Hipócrates ponía una monodieta para limpiar el organismo de cebada durante 10 días? Pues este hombre hacía lo mismo, pero con arroz integral. Venía de Japón, la importancia del arroz integral, ¿no? En caso de enfermedad proponía una dieta número 7, que era totalmente restrictiva. No solo habló de alimentación, sino que retomó y adaptó todo un corpus filosófico relacionando tradiciones de Oriente y Occidente, ¿vale? Claro, él venía de Japón y entonces introdujo todo el tema del yin y el yang, pero lo mezcló con
lo occidentalizó un poco, ¿no? A él le gustaba mucho la ciencia, le gustaba mucho la filosofía y la cultura europeas, y entonces él adoptó, digamos, una particular visión de yin y yang, y también se centró mucho en el equilibrio de sodio-potasio. ¿Okay? Utilizó su particular visión de yin y yang para elaborar un conjunto de leyes y principios que denominó macrobiótica, del griego macros y bios, el arte de vivir una gran vida. Según Osawa, la macrobiótica nos invita no solo a vivir de una manera saludable, sino como consecuencia de eso a expandir nuestra conciencia, a darnos cuenta que no solamente somos unos animales, sino que tenemos una conciencia, un cuerpo, un alma y unas emociones, ¿no? Y esta vida consciente y plena solo se puede alcanzar, según los antiguos chinos, a través de la comprensión de las leyes que gobiernan todos los fenómenos universales, ¿eh? Porque sólo así nos comprenderemos a nosotros mismos. Ahora vamos a ver cuáles son esas leyes universales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de yin y yang. Cuando hablamos de yin y yang, ¿a qué os suena? El blanco y el negro, ¿vale? Dos polaridades, ¿no? ¿Vale? ¿A qué más os suena el yin y el yang? Es como si como si una cosa expresase un extremo y otra expresase otro extremo, ¿no? ¿Sí? Lo bueno, lo malo, el día, la noche, hombre, mujer, arriba, abajo, frío, calor, ¿sí? Vale. Entonces, estamos de acuerdo que vivimos en un mundo dual, ¿correcto? En un mundo que se expresa como en dos tendencias opuestas, ¿sí? El movimiento de todos los fenómenos surge a partir de la interacción de dos fuerzas opuestas y complementarias que se denominaron yin y yang, y se les otorgó unas cualidades básicas. Los antiguos chinos observaban el mundo, decían, vale, el mundo parece que se manifiesta con una tendencia, con tendencias opuestas, ¿vale? Una tendencia como expansiva y otra como más quieta, ¿no? Más contractiva, ¿sí? Entonces, ellos veían, por ejemplo, una montaña y veían que la montaña tenía siempre un lado más umbroso y un lado más soleado, ¿sí? Entonces, al lado más soleado de la montaña lo llamaban yang. ¿Por qué? Porque en el lado yang de la montaña hacía más calor, hacía más luminosidad. Al haber más calor y luminosidad había más vida, con lo cual había más rapidez, más sequedad y más actividad. Había más animales. La vida es como más actividad, ¿sí? Y en contraposición con eso, ellos veían que durante la noche o en el lado, en la parte umbrosa de las montañas, donde no había tanta luz, pues calificaron todo lo yin como lo frío, lo oscuro, la lentitud, la humedad, la inactividad. Fijaros dónde crecen las setas, por ejemplo. Las setas no crecen en la parte soleada de las montañas, crecen en la parte donde hay humedad y oscuridad, ¿sí? Vale. Seguimos con yin y yang. Entonces, si sabéis un poco de física cuántica, se habla de que materia y energía, ¿no? Existe la materia, ¿no? Materia, ¿sí? Y la energía, el sol, la luz, ¿sí? El calor. Sin embargo, la materia no es más que energía concentrada, porque ¿de qué está hecha la materia? 1, 2, 3, responda otra vez. De energía, ¿sí? Energía concentrada, ¿ok? Es decir, todo el universo es vibración, todo el universo es vibración. Igual que los electrones existen a pesar de no tener masa, la energía del cuerpo también es inmaterial. Es decir, yin y yang no son extraños y desconocidos, como decía antes, ¿no? Porque la cultura china, pues a nosotros nos suena pues a chino, ¿no? Sin embargo, estos conceptos que nosotros pues podemos quedarnos con pues, unos fenómenos son más expansivos y otros fenómenos son más contractivos, ¿no?
pero sin embargo son necesarios y nos ayudan para comprender cómo nos afecta lo que comemos, ¿sí? Si todo es vibración, los alimentos deben tener también apellidos energéticos, apellidos energéticos que van a ser yin o yang, es decir, que tienen que ver con su energía vital. Es decir, cada alimento aporta estas vibraciones en diferentes proporciones e intensidades y al comerlo te transmite su energía. O no me vais a decir que un bistec os transmite una energía distinta a un puerro. ¿Qué hace un bistec? Un bistec te saca los colores enseguida. Y te entran los sofocos y te como que te activa, ¿no? El tofu no. Por eso a los monjes budistas les dan tofu. Antes a los guerreros se les daba carne y a los curas se les daba vegetales, ¿a que sí? ¿Qué pasa ahora que los curas están tomando carne? Porque luego ocurren cosas, ¿no? Es como el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Esto suena, ¿no? Vale. Los antiguos sabios y filósofos chinos observaron que el mundo estaba en un cambio perpetuo del que surgían todos los fenómenos visibles, ¿vale? Es decir, el mundo está en un cambio perpetuo. Si algo es cierto es que todo cambia, ¿sí o no? ¿Conocéis algo que no cambie? Si no me llamáis Ignacio, oye, que he descubierto una cosa que no cambia. ¿Eh? Bueno, sí, lo único que no cambia es que todo cambia. ¿Sí? Es la única ley perpetua, digamos, ¿no? Todo está en perpetua transformación, pero además este cambio incesante, los antiguos chinos observaron patrones que se repetían. Es decir, ellos veían que una tendencia se transformaba en su opuesta para luego volver al estado inicial. Se suele decir que después de la tormenta siempre viene la calma, ¿no? Después de la paz viene la... Después de la guerra viene la... ¿Podemos estar permanentemente en guerra? ¿Podemos estar permanentemente en paz? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero parece que el ser humano no aprendemos. ¿Y podemos estar siempre de noche? ¿Podemos estar siempre en invierno? Incluso en el Ecuador tienen estación lluviosa y estación seca, ¿no? El verano se transforma en invierno y de nuevo en verano. La acción se transforma en descanso y del que surge de nuevo la acción, ¿no? El día se transforma en la noche y está de nuevo en el día. Las civilizaciones surgen, ascienden y decaen. Todo tiene como un movimiento de nacimiento, crecimiento, madurez y desaparición, ¿no? De decaimiento, y en la vida es lo mismo, nacemos, crecemos y luego decaemos y morimos, ¿no? Estos y otros ciclos ocurren en toda la naturaleza y en todo el universo, ¿ok? Michio Kushi, que fue uno de los discípulos de Osawa, definió yin y yang como dos fuerzas opuestas y complementarias que actúan de forma dinámica en infinito intercambio, es decir, la guerra se transforma en paz y la paz se transforma siempre en guerra, en infinito intercambio y transformación. Cuando yin y yang interactúan, crean un pulso o un latido, ¿sí? Fijaros el corazón, sístole y diástole, ¿no? Siempre, ¿no? Del que nace la alternancia de la expansión y contracción. En nuestro planeta, la fuerza expansiva es generada por la rotación y traslación, además de la emisión de las ondas electromagnéticas que crean el campo magnético terrestre. Este enorme campo es clave porque nos protege y desvía de las radiaciones solares, y durante la noche predomina esta fuerza expansiva de la Tierra que dispersa la energía generando quietud, reposo y frío. Ahora vamos a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, la Tierra tiene un magnetismo, tiene un polo magnético, ¿sí? Luego tenemos la fuerza contractiva principal que recibe la Tierra, es la de la radiación solar, ¿sí? El calor y la radiación que emite el Sol generan el efecto de concentración y calentamiento de la energía.
Durante el día, gracias a la fuerza del Sol, hay actividad, movimiento y calor. ¿Veis? Ya estamos viendo que la vida se manifiesta completamente distinta durante la noche, excepto en los Sanfermines, ¿verdad? Y durante el día, ¿sí? Durante el día tenemos actividad, ¿no? Durante la noche tenemos más quietud. También la energía del planeta, veréis que, claro, la noche es como que invita más a la quietud. ¿Por qué? Porque ya no tenemos radiaciones solares, ¿sí? Parece como que la fuerza contractiva del cielo digamos, nos mantiene aquí anclados, pierde fuerza. Entonces aumenta la fuerza expansiva de la rotación de la Tierra, ¿sí? Entonces, cualquier ser o fenómeno sobre el planeta es una manifestación de estas dos fuerzas vitales, solo que cada uno las capta, canaliza y manifiesta en distintas proporciones e intensidades. Y por eso no hay un ser ni un fenómeno sobre la Tierra que sea idéntico a otro. Es decir, cada persona, según su constitución y su naturaleza, capta estas energías y las manifiesta de una manera o de otra, ¿sí? Vale. Entonces vamos a hablar de la energía de los alimentos, cómo nos afecta lo que comemos, ¿eh? Y no vamos a hablar tanto de calorías, sino de el efecto que tienen los alimentos a nivel energético en nuestro organismo y en nuestra energía, ¿vale? A nivel sutil, ¿sí? Entonces, hablamos de que cada alimento tiene una vibración energética que es la que nos da al ingerirlo, ¿ok? Esto es difícil para nuestra mente occidental, que es más racional y analítica. Sin embargo, nuestros antepasados sabían que a los guerreros se les debía dar carne y a los monjes vegetales. Por instinto veían que una dieta cárnica generaba más agresividad y fuerza física, mientras que una alimentación a base de vegetales daba un físico flexible, más resistencia que fuerza y una actitud más pacífica y relajada. ¿Ok? Tu alimento diario está creando tu condición física, energética, mental y emocional a medio y largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus efectos se van acumulando en ti, se produce un efecto acumulativo. Conociendo la vibración y características de los distintos alimentos y aprendiendo a utilizarlos y combinarlos, podrás equilibrarte a través de lo que comes. ¿Ok? Entonces, tenemos los alimentos extremo expansivo o extremo yin, lo que llamamos extremo yin. ¿Cuáles creéis que serán los alimentos extremo yin? Los alimentos, la carne, todos los pasteles, todo grasa, sí, todo esto, ¿no? ¿La carne tiene el mismo efecto de los pasteles? No sé, no, sí, no. El contrario, ¿no? Justo el contrario, vale. Fijaros, vamos a verlo, excepto la leche y el yogur, aquí encontramos aquí encontramos todo alimentos de origen vegetal, ¿vale? Alimentos modernos, es decir, el ketchup, refinados o procesados, ¿ok? Son alimentos ligeros que tienen biotropismo hacia la zona superior y hacia la superficie del cuerpo. Es decir, van a afectar más o se van a notar más en la parte superior y en la parte exterior del cuerpo, ¿sí? Como los pulmones, las vías respiratorias superiores, el corazón o el cerebro, y en los tejidos más superficiales como las mucosas y la piel. ¿Ok? Son alimentos en los que predomina intensamente la fuerza yin, ¿sí? La fuerza expansiva que hemos visto. ¿Ok? Por tanto, al comerlos, dispersan tu energía. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos apetece? ¿Un bistec o un helado? A 40 grados a la sombra. Claro, pero cerveza, alcohol, azúcar, pasteles, helados, etcétera, etcétera, ¿sí? O piña o frutas tropicales, es lo que nos apetece. ¿Por qué? Porque refrescan, porque expanden la energía, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en pequeñas cantidades, fijaros, y de forma ocasional, refrescan, abren y relajan, ¿sí? Pero en cantidades grandes o a diario enfrían, nos dilatan, es decir, nos van a producir acumulación de líquidos, edematización, nos van a hinchar y nos debilitan. Nos debilitan, voy a tener astenia, voy a estar cansado con las defensas bajas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calificar los alimentos de yin? ¿Vale? De más yin a más yin a menos yin, ¿sí? Pues tenemos drogas y medicamentos. Lo más yin de todo, ¿ok? Medicamentos por obligación. Drogas y medicamentos. Alcohol, endulzantes sintéticos, azúcar, cacao, chocolate, dulces, té, café, bebidas estimulantes, miel de abeja, especias, leche o yogur, tofu, frutas tropicales, verduras tropicales, setas, hierbas aromáticas, endulzantes naturales. Entonces, ¿qué pasa con estos alimentos que hemos dicho, no? Pues que si en tu alimentación diaria predominan estos alimentos, voy a sentir debilidad. Me voy a sentir más cansado, ¿sí? Me voy a sentir más cansado. Voy a tener más baja la energía, ¿sí? Voy a tener una tendencia a ser más friolero. Voy a tener, por ejemplo, las uñas quebradizas, el pelo quebradizo, las uñas quebradizas, se me va a caer más el pelo. Puedo tener una actitud ante la vida más de soñar despierto. Estoy todo el día, pues, como se suele decir, medio fumado, ¿no? ¿no? Estoy como que tengo muchos proyectos, pero no soy capaz de materializarlos, ¿no? Puedo tener hiperirucemia, puedo tener inflamación digestiva, puedo volverme un soñador, pero sin foco, es decir, puedo estar todo el día en los mundos de Yuppie, pero sin realmente ser capaz de ponerme un programa, unas tareas, cumplir unos objetivos, materializar las cosas, ¿no? Esto no sé si os habéis encontrado a personas, os habéis encontrado seguro. Esta típica persona que queda contigo y te cuenta que tiene un montón de proyectos. Jo, macho, Ignacio, es que fíjate, es que voy a hacer esto, mira, con unos amigos hemos hecho una cooperativa que vamos a hacer esto y no sé qué, tal. 2 años después todavía ni ha empezado. No ha hecho nada, es como decía mi abuela, apalancar con un churro, ¿no? Pues estos son cuando tenemos este tipo de actitud, ¿no? Y estas personas se ponen hasta el culo de todo esto, ¿sí? En general. Yo soy de las primeras. Puedo estar más disperso y melancólico, ¿vale? Un síntoma muy característico puede ser que trasnocho, pero después por la mañana se me pegan las sábanas, ¿ok? Soy idealista, pero no puedo concretar, soy incapaz de concretar las cosas. Me cuesta concentrarme, me cuesta finalizar las tareas, ¿eh? Entonces, en el otro extremo, ¿qué vamos a tener? Si en un extremo hemos tenido todo frutas, azúcares, etcétera, etcétera, en este grupo encontramos sobre todo alimentos de origen animal, además del pan, la sal y los condimentos salados. Son alimentos densos con un marcado biotropismo hacia la zona inferior y hacia lo profundo del cuerpo. Es decir, que sus efectos se notan más en los órganos de la mitad inferior, como los riñones, los intestinos, el aparato reproductor y en los tejidos más profundos como los nervios y los huesos. En ellos predomina intensamente la fuerza yang, por lo que al comernos concentran tu energía y tienen uno o varios de los siguientes efectos. Si se consumen en grandes cantidades o a diario, calientan, secan, contraen, cierran y tensan la energía.
¿ok? Por lo que acaban debilitando, ¿sí? Si se consumen en pequeñas cantidades y de buena calidad, pequeñas cantidades y de buena calidad, bien combinados y de forma ocasional, fortalecen y nutren los tejidos. Es decir, no hay ningún problema en tomar el bistec. ¿Pero cómo me voy a tomar el bistec? Con por lo menos la misma cantidad en peso de judía verde. Pues entonces es un bistec. Porque tomas 200 gramos a meter en ¿Cómo el se suele servir el bistec? Con patatas, ¿no? Pues ya tienes ahí el cóctel acidificante, ¿sí? Vale, vamos a ver qué alimentos son estos, ¿vale? Sal y condimentos salados, huevos, pan y harinas horneadas, aves, conejo y carne de caza, carnes rojas y embutidos, quesos curados y salados. Como ejemplos, ¿sí? Como ejemplos en general. Si en tu alimentación diaria predominan estos alimentos, ¿qué va a pasar? Que voy a tener más tensión, voy a tener más calor o sofocos, probablemente tenga más estreñimiento, ¿vale? Puedo tener incluso pues, colon irritable, colesterol elevado, hipertensión, me puedo volver más racional, más cabezota, más exigente, más preocupado por lo inmediato, más materialista, ¿sí? Me voy a volver un controlador, ¿sí? Me puedo enfadar con facilidad y tener más tendencia a ser rencoroso, ¿no? Esta te la guardo, ¿no? Voy a tender a ser más rígido, ¿vale? Y anclarme en el pasado. Es decir, si me han puteado en el pasado, perdono pero no olvido, ¿no? Como se suele decir, ¿sí? Me voy a volver más práctico y materialista, ¿eh? Y otra cosa interesante es que voy a tener la tendencia de acostarme pronto, pero me voy a despertar de madrugada. Entonces, si hay extremo yang y extremo yin, Ignacio, dime por favor, ¿con qué me equilibro? ¿Sí? Porque me podré equilibrar a través de la alimentación, que para eso está, ¿no? ¿Sí? Son sobre todo vegetales porque acumulan energía, los alimentos de centro. Mientras que los animales la consumen, los vegetales acumulan energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo acumulan la energía los vegetales? En forma de granos, en forma de frutos, ¿sí? En la propia planta, ¿sí? Mientras que los animales consumen la energía. Nosotros no nos alimentamos del sol. Nosotros tenemos que comer para... ¿sí? Los vegetales son fríos, ¿vale? Los vegetales son fríos, ¿de acuerdo? Consumen agua, ¿correcto? Y CO2, ¿sí? Y producen glucosa y O2 y oxígeno, ¿sí? Un boniato acumula la luz del sol y por medio de la clorofila transforma esa luz del sol y el oxígeno en glucosa y devuelve oxígeno a la atmósfera, ¿estamos de acuerdo? Por medio de la fotosíntesis, ¿sí? Los animales son calientes, ¿sí? Salvo los de sangre fría. Consumen glucosa, oxígeno y eliminan CO2, dióxido de carbono y agua, ¿correcto? Vale. Por eso se considera que los dos mundos son complementarios, ¿eh? Y que la alimentación vegetal es la que más y mejor energía proporciona al ser humano, ¿sí? Aquí destacan los granos y las legumbres, porque se considera que la energía de los granos integrales es única. ¿Por qué? Porque son fruto y semilla a la vez. Transmiten la máxima energía vital, potencial y manifestada, ¿sí? Potencial porque son una semilla, pero manifestada porque también son un fruto, ¿sí? De los vegetales son los que mayor proporción de energía yang del cielo captan, ¿ok? Y así dan fuerza y resistencia sin los inconvenientes del alimento animal. Contienen hidratos de carbono complejos de absorción lenta. No estoy hablando de los Special K, ¿eh? Estoy hablando del mijo, del arroz, del trigo sarraceno, ¿sí? Granos integrales, ¿sí? Porque, claro,
Ahora, en serio que después de que Nestlé hable de cereales integrales, cereales integrales, cereales integrales, la gente ya se la ha metido a la gente en la cabeza y cuando hablo de cereales integrales la gente se cree que estoy hablando de los Special K. Y no, estoy hablando del arroz integral, etcétera, etcétera, ¿ok? Por eso cuando los cereales integrales están a diario en tus menús experimentas gran estabilidad física y mental, ¿ok? Vale, estamos hablando de pescados y mariscos, cereales integrales en grano. ¿Seitán lo conocéis, el seitán? Sí. Vale. Las legumbres. ¿El tempeh lo conocéis? El tempeh es un... Aquí no tienes, ¿verdad? Tempeh es un producto de soja fermentada. Pero aquí en Europa se está haciendo ya tempeh de garbanzos, que es básicamente fermentar el garbanzo e inocularle un hongo que crea un micelio que recubre todo y se consume, se queda como un paquetito y se puede cortar y cocinar como si fuera carne. Se puede estofar, se puede freír, se puede saltear, se puede hacer a la plancha. ¿Ok? Cereales integrales en forma de sémolas y pastas, ¿vale? Cuscús, polenta, pasta, ¿vale? Semillas y frutos secos y verduras locales de la estación, ¿vale? Locales y de la estación y aceites vegetales sin refinar. Entonces, si en tu alimentación diaria predominan estos alimentos, yo me voy a encontrar mucho más estable. Voy a ser capaz de concentrarme mejor, voy a tener menores altibajos emocionales, que tienen mucho que ver, claro, lógicamente, con las subidas y las bajadas de glucosa en sangre. Voy a tener menos altibajos emocionales, voy a tener más resistencia y fuerza sin tensión, voy a tener más calma, más tolerancia y más paciencia. Todo esto es en teoría, ¿eh? Pero yo cuando lo experimenté, realmente lo experimenté. Anímicamente estás más centrado y logras que se materialicen tus metas y objetivos. ¿Ok? El seitán lo hemos hecho mi hija y yo. Yo le he ayudado. Claro, porque tu hija ya... Es vegana. Tu hija es vegana, claro. El problema es que el seitán es gluten 100%. Entonces, mucha gente no lo tolera y, bueno, los celíacos no lo pueden tomar. Entonces, características yin y yang de los alimentos. Aquí os pongo una clasificación para saber, cuando yo cojo un alimento, oye Ignacio, explícame cómo yo sé si este alimento es más yin o más yang. Es decir, va a tener un efecto sobre mí más refrescante, más, digamos, debilitante, más expansivo, más calmante, etcétera, etcétera, o por el contrario, me va a subir el hematocrito, me va a subir el colesterol, me va a tensar, me va a dar calor, ¿vale? Pues muy fácil. Cuando un alimento es más pesado que ligero, es más yang. Cuando huele menos, ¿qué huele menos? ¿Un grano de arroz o el ajo? El arroz es más yang, ¿ok? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, la bardana. ¿Conocéis la raíz de bardana? La raíz de bardana es una raíz muy leñosa, muy dura, que crece muy profundo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, las setas, ¿ok? Alimentos de clima frío, por ejemplo, o yo qué sé, por ejemplo, una col. Una col, ¿vale? ¿Una col crece en invierno o en verano? En invierno, vale. De crecimiento en época fría, más seco, ¿sí? ¿Qué contiene más agua? ¿Una col o la piña? Una piña. Una piña me estaría aquí, ¿vale? Más rico en minerales, una col es más rica en minerales que una piña. ¿Ok? Crece más lento. ¿Qué crece más rápido? ¿Una col o una seta? ¿Qué crece más rápido? ¿Una col? ¿Una col? ¿Cómo se llama? El repollo.
¿El repollo o una piña? ¿O una seta? La seta sale de una noche... en una noche te ha salido una seta. ¿Tienes las condiciones adecuadas? Te sale una seta en una noche. ¿Vale? Más pequeños serán más bien las raíces y verduras redondas, es decir, bardana, nabos, rabanitos, cebollas, zanahorias, ¿vale? Calabazas, boniatos, etcétera, etcétera, y serán más yin las verduras de hoja verde. Las, pues yo qué sé, la borraja, el puerro, la acelga, todo eso, ¿sí? Espinacas, exactamente, todo verdura de hoja. Alimentos de color negro, rojo, marrón, amarillo y rosa. ¿A qué os recuerda esto? Al calor, ¿verdad? Yang, ¿ok? Esto nos recuerda más al frío, ¿verdad? Yin. Alimentos menos ricos en potasio en relación con el sodio y el magnesio, es decir, contienen menos potasio que sodio y magnesio. Y estos alimentos van a ser más ricos en potasio y menos ricos en sodio y magnesio. Es decir, por ejemplo, una manzana. Una manzana es más rica en potasio que en sodio, ¿sí? Una coliflor es más rica en sodio que en potasio, ¿ok? Y va a tener los alimentos yang van a tener un mayor periodo de conservación. Yo pongo un grano de arroz ahí encima en la encimera y un tomate, ¿y cuál se me pudre antes? Tomate. Además la hora. Muy bien. Luego es importante entender que los extremos no se equilibran. Si aspiras a equilibrarte, tu dieta debe basarse en alimentos de centro, ¿vale? Con pequeñas cantidades de algunos alimentos de los extremos que darán variedad y chispa a tus menús. También depende del tipo de persona que yo sea, ¿eh? Porque claro, en un día y en una charla no da tiempo, lógicamente, a explicarlo todo, ¿eh? Es importante, extremo no significa malo o perjudicial, ¿vale? Bueno, el azúcar siempre es perjudicial, lo siento mucho. El alcohol también es perjudicial, ¿ok? La mujer de Yoshiosawa decía una cosa muy divertida y muy interesante. Ella decía, no hay ningún alimento prohibido. El único alimento prohibido es el que tu propio cuerpo te prohíbe. Vale. Sino que su efecto, significa que su efecto es más intenso y por eso son alimentos para comer en grandes cantidades o a diario. Son útiles como complemento y no todos deben suprimirse, sino reducir su cantidad y aumentar su calidad. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que en mayor o menor medida todos los alimentos extremos son bastante adictivos. Obsérvate cuando los comas, pues a veces comer un poco abre la puerta al exceso o la compulsión. Es decir, es muy difícil tomar un poquito de azúcar. Es muy difícil tomar un poquito de... a la gente le gusta la sal tal, se pone de sal, a la que les gusta el azúcar, nos ponemos de azúcar hasta arriba, ¿no? Un helado, por ejemplo. Cuando te tomas un helado, normalmente te apetece otro helado y tal. ¿Sí? El fuerte estímulo de una sustancia extrema pide más y más para mantenerlo, lo que inevitablemente lleva al deseo de consumir otro alimento del extremo contrario para nivelar el equilibrio físico, energético y emocional. Así acabas comiendo a base de alimentos extremos. Pues decimos que los extremos no se equilibran. ¿Sí? Vale, el ejemplo más sencillo, ¿cuál es? Por ejemplo, si tomamos un plato muy salado y concentrado, imaginaos que tomamos una paella pasada de sal o carne a la barbacoa o embutidos con pan. ¿Vale? Inmediatamente, ¿qué experimentaremos? Efectivamente, experimentaremos
calor, tensión, sed. ¿Ok? Y probablemente no te alivie el agua. Querrás alcohol o un helado. Porque el efecto extremadamente yang contractivo calorífico de lo anterior solo se aliviará con el efecto extremadamente yin expansivo, refrescante y relajante del alcohol o el azúcar. ¿A que con un bistec no lo acompañamos con arroz integral? No. ¿A que lo acompañamos de pataticas y un buen tinto de verano? Efectivamente. ¿A que las patatas Pringles van con cerveza? Claro. Eso es, muy Unas bien. olivicas. Eso es. Otro error, ¿eh? Sí. Yo todo esto te digo una cosa, yo todo esto lo conozco porque mi hijo come todas esas cosas porque mi hijo ya creo que es más oriental que Zaragoza, ¿no? Lo que pasa es que no lo llevo a cabo porque me aburre. Bueno, otro error es comer todos los días ensaladas crudas para comer sano o adelgazar. ¿Sí? ¿Vale? El exceso de crudos va dilatando y dispersando y enfriando la energía. Y al cabo de pocos días te desanimas y te debilitas. Y tu cuerpo te pide a gritos pan, jamón, queso, carne o cualquier otro alimento denso para recuperar la fuerza yang que te falta. Está muy rara los gatitos. ¿Eh? Estoy flamenca, pero yo todo eso no como. Pues estás muy yin. Pues estaré muy bien, pero ya te digo que el jamón y el queso, y si la carne, No tienen en cuenta los efectos energéticos de los alimentos y eso lleva a errores importantes. ¿Ok? El ejemplo más sencillo es, comer bien no consiste en comer mucha lechuga y beber mucha agua. Aplicar el concepto energético con flexibilidad, tiempo y observación, corrigiendo cuando te desvías, es, en mi experiencia, el gran paso para responsabilizarte de tu vida. Además de la propia energía de los alimentos, debemos aprender el efecto energético de la cocción, pues combinando ambos es como lograr los mejores resultados. Es decir, no es lo mismo, o sea, la carne yo la puedo presentar como carpaccio o como un tartar o al horno. El efecto energético es completamente distinto. ¿Sí? Una imagen vale más que 1000 palabras. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, es que solo me quedo con el bacalao, ¿no? ¿Es bacalao? calientan, tensan, saturan, acidifican y tienen una alta concentración. La sal, nada. ¿Sabéis cuál es lo que pasa en todas las charlas? Que todo el mundo lo personaliza. Todo el mundo empieza a sacar su Verdad, porque ¿cómo se dice? Cada uno lo llevaremos a nuestro terreno. Claro, sí. Yo estoy hablando en general. Cada una sabréis lo que los pecadillos o lo ¿Qué que... pecadillo que tengo la cerveza? No le más nada. Nada de nada. Así estás de bien, que te veo muy bien. Muy guapo y muy lozana, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos justo todo lo contrario. Nos enfrían, debilitan, dispersan, acidifican, tienen alta concentración de azúcares. Pero ¿entendemos por qué estos alimentos van siempre acompañados por estos? Porque son extremos. Pero hemos dicho que los extremos no se equilibran. Vale, alimentos equilibradores. Granos integrales, verduras, frutas, ¿vale? Verduras, etcétera, etcétera. ¿Puedo comer algo de aquí? Sí. ¿Puedo comer algo de aquí? Sí. Dependiendo de la época del año, mi constitución, mi condición. Si a mí me viene a la consulta una persona con unos síntomas de frío y debilidad y anemia y tal, oye, que se me cae el pelo, oye, que tengo las uñas quebradizas, oye, que tengo anemia, oye, que tengo el hematocrito abajo, oye, que es que no me concentro, tengo oposiciones y es que soy incapaz de concentrarme. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar de aquí o algo de aquí, o incluso algo de aquí. Si al contrario me viene a la consulta alguien con el colesterol alto, hipertensión, con la cara roja,
edematizado, hinchado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar de aquí y quizá algo de aquí, pero sobre todo de aquí, y a lo mejor enfatizaré sobre todo las verduras verdes, ¿sí? Porque limpian y drenan. Sí, pero la lechuga, por ejemplo, funciona mucho. Porque tiene más líquidos, ¿no? ¿Eh? Lo que es la ensalada, las lechugas. No debería inflamar. No, retiene mucho líquido. ¿Eh? Retiene mucho líquido. ¿Por qué? Sí, en lo que, el problema, Sí, yo también. sí, el problema es que No hay nada, más que lo has dicho que como. no comes de aquí nada, ¿Y cómo? El bacalao, el queso y los huevos cocidos. pero el huevo es lo más yang. Que a mí me lo mandaron, Pues, pero energéticamente el huevo es lo más yang. pero me lo mandaron por problemas de salud. Bueno, pues eso. Entonces, algunos ejemplos de platos equilibrados. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos judía verde, azukis, que son unas alubias rojas, arroz con unas semillas, aquí tenemos algo de chucrut, perejil, zanahoria, en juliana, semillas y tal. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos potas, tenemos minerales, tenemos hidratos de carbono complejos, tenemos proteínas, tenemos probióticos, tenemos ácidos grasos, ¿sí? Carbohidratos, tenemos todo, ¿ok? Otro plato, por ejemplo, tenemos un curry de garbanzos, ¿vale? Algas tzatziki, tenemos un mijo con verduras, tenemos frutos secos, rabanitos prensados, semillas. Vale. Aquí tenemos, por ejemplo, raíces estofadas, al pimentón, tenemos arroz con gomasio, verdura verde con semillas y caballa en aceite, por ejemplo. Voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Y me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la macrobiótica, como todo, ha cometido errores, ¿eh? Vamos a ver cuáles son y cómo se han subsanado, ¿ok? Hoy nuestras necesidades y estilo de vida cambian constantemente, y la macrobiótica debe evolucionar y aprender de sus muchos errores. Lo contrario sería caer en el dogmatismo y la rigidez. Antes, fijaros, en los años 60, 70, cuando la gente pues, estaba pues, muy de moda la macrobiótica, se hacían retiros macrobióticos y tal, estaba Michio Kushi con su instituto en Massachusetts, que fue un gran centro de formación y produjo un montón de consultores macrobióticos que cada uno, pues a su vez, hicieron cada uno sus propias escuelas y tal y cual, ¿no? Y la gente se creía que uno, pues, salvaba su vida comiendo arroz integral a saco, ¿no? Entonces, hemos visto que hay que disminuir la cantidad de grano integral porque antes se comía demasiado grano integral. Cogían la mitad del plato grano integral, ¿vale? En los últimos años han aumentado dramáticamente la cantidad de enfermedades inflamatorias intestinales. Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿sí? Diverticulitis, etcétera, etcétera. Y la macrobiótica debe recordar que ya la medicina china en la antigüedad, en algunos casos, eliminaba todo grano y semilla. Alguien me viene, por ejemplo, y me dice, oye Ignacio, mira, es que yo tengo la enfermedad de Crohn, o colitis ulcerosa, o tal, ¿sí? Pues probablemente en una primera etapa vamos a quitar todas las semillas, granos integrales y probablemente también legumbres, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es el componente energético de los alimentos, pero hay que tener en cuenta todo. Es decir, no hay que desdeñar la visión científica y puramente física, ¿no? Y si yo tengo las mucosas del digestivo que no absorben, que están irritadas, que las mucosas están irritadas, etcétera, etcétera, yo no puedo meter más grano integral, más que van a agredir de alguna manera esa pared intestinal, pero a lo mejor pongo
durante un tiempo una alimentación más basada en vegetales y alimento animal, pues pescado y verduras, ¿no? Por ejemplo. Aumentar la cantidad de verduras y ensaladas, según el caso. Jean Signalet hizo grandes contribuciones a este respecto. Aumentar la cantidad de proteínas de alto valor biológico. Aumentar la cantidad de aceites o frutos secos y semillas. Se ha demostrado la importancia vital de las grasas, sobre todo las poliinsaturadas, ¿sí? Omega 3, omega 6, etcétera, ¿sí? Se ha demostrado que es importante que haya por lo menos una mínima cantidad de alimento animal en la dieta. Si no, habrá que suplementar colágeno y vitamina B12. Tu hija es vegana, ¿no, María José? Ni huevos, ni comer. Pero se pinchará B12 o tomará suplementos de B12, ¿no? Bueno, que ya ha estado 2 años, ha ido a aprender a cocinar y come bien. Y 2 años se hace análisis. ¿Y le sale bien la B12? ¿Y no se suplementa? Yo creo que Cuidado con la espirulina, ¿eh? ¿Sabéis por qué? La espirulina no contiene vitamina B12. La espirulina contiene un análogo de la vitamina B12. Espera, déjame terminar, cariño. Es que esto lo estudié en dietética y hay que tenerlo en cuenta. La espirulina contiene un análogo de la vitamina B12 que lo que hace es engancharse en el receptor que tiene en el receptor de la B12 e impedir la absorción de la vitamina B12 real. Es decir, compite con la vitamina B12 real. Pero no es, o sea, es lo que se llama un análogo. Entonces, y puede confundir los análisis de B12, ¿sí? Hay una prueba para saber la vitamina B12 que es sacar la prueba del ácido. No me va a salir, no me acuerdo. Pero hay una prueba específica que esa es inequívoca. Porque cuando tú pides B12 ahora mismo, la prueba que te hacen no es la específica. Y sobre todo, por ejemplo, la homocisteína refleja una carencia de vitamina B12. ¿Sí? Homocisteína alta. la B12, ¿cuál es digamos, si tienes la B12 de qué? La carencia de vitamina B12 produce sintomatología de anemia megaloblástica. El déficit de vitamina B12 es peligrosísimo, te puedes morir. Yo tengo amigos veganos y amigas veganas que han salido de la consulta del médico con un volante para irse a pinchar al hospital directamente B12, porque le salía que por los suelos. Bueno, pues ya te digo, mi hija todos los años se hace análisis. No, si está controlada y todo, perfecto. Y han estado 2 años aprendiendo para... Si está controlada, perfecto. Y desde luego no está nunca mala, y tiene 44 años, nunca está mala. Pues perfecto. Pero ella sigue su... Perfecto. Vale. Luego como hablábamos, ¿vale? La vida moderna ha cambiado y las enfermedades inflamatorias intestinales campan a sus anchas, ¿sí? Es decir, lo que decía antes, el estado digestivo es vital, ¿ok? Y luego hay que huir de las creencias y alimentaciones estrictas si no hay problemas de salud graves. Es decir, yo he conocido gente que no tenía problemas de salud, realmente estaba en salud, y sin embargo no se permitían tomar un tomate en verano, en agosto, porque el tomate no es macrobiótico. ¿Me explico? O sea, es muy peligroso caer en el dogmatismo. ¿Sí? Lo rígido se rompe, lo flexible no se rompe. Es decir, es muy importante ser flexibles y saber, primero, que la cantidad cambia la calidad, saber dónde está mi centro, saber cuándo me estoy yendo demasiado por ahí, saber dónde, ¿no? Digamos que yo sé dónde está mi casa, ¿sí? Me tomo un helado, es como si
como si me fuera de vacaciones a Tailandia, ¿no? Me pego un viaje exótico, pero luego al día siguiente vuelvo a comer bien, vuelvo a desayunar ¿no? Ahora, si tomo helados todos los días, ¿no? La cantidad cambia la calidad, ¿ok? Y por mi parte, pues eso sería todo. Si Pues mira, tenéis alguna preguntita. Desde los 18 años sin comer carne. Estuvo, bueno, que era